Pero está conmigo a esa hora de la mañana y con nosotros acá en Tacna y Moquegua, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú y profesor también internacionalista, que nos acompaña para conversar justamente acerca de ese tema. Miguel, desde la última vez que conversamos, nos queda pendiente el viaje de Biden y nos queda pendiente el bombardeo a un hospital que ha costado la vida a cerca de 500 personas. ¿Cómo ve la situación? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días, amigos de Radio 1 y de toda la patria. Fíjate, Fernando, que yo quisiera comenzar por condenar, como lo dice en mi columna de hoy en Expreso, en todo el país, de que efectivamente se trata de una agresión a vidas humanas indefensas. El derecho internacional humanitario, Fernando, es muy claro. Los civiles no son parte de la guerra, pero están en medio de ella y como tal deben ser protegidos. Hay un núcleo duro de derechos que obliga a las partes en combate a proteger a quienes se encuentran en una situación de indefensión. Los convenios de Ginebra, de VIH, que son incumplidos, acarrean ipso iure e ipso facto responsabilidad individual, internacional, y si quieres de otra manera, constituye crimen de guerra. Entonces, esto es muy importante que se tome en cuenta, se sepa. Es verdad que Israel, hasta hace un instante que sigo viendo las noticias, sigue negando su autoría y más bien se la achaca a la yihad islámica. Bueno, como tú, yo también veo que eso es muy difícil de creer, pero como estamos en medio de una guerra, hay que mirar las cosas con mucha discreción y con mucha atención. Lo que tenemos que reprobar es que los civiles han sido masacrados en casi 500, como has referido, y ha obedecido y ha demandado una enorme condena de países, de foros internacionales, de organizaciones mundiales, y eso ha ocasionado que el viaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en verdad sea un viaje bastante frustrado. Yo diría que es un viaje al vacío, porque fíjate tú, él tenía una reunión con el rey de Jordania. El rey de Jordania, país árabe, lo ha cancelado. O sea, le ha tirado un portazo al presidente de Estados Unidos. Luego, disculpa, ese portazo se lo ha dado luego del lo del hospital. Claro, ya. Es una consecuencia. Lo que te estoy refiriendo, Fernando, son las consecuencias en la política internacional del Medio Oriente por el bombardeo al hospital. Y entonces también el presidente Abu Mazen, el presidente de Palestina, en Ramallah, que iba a tener un encuentro con Joe Biden, también ha cancelado el encuentro. Pero no solamente eso, y aquí hay un tema que me preocupa. Egipto, como sabes, el país árabe con el que Israel mantuvo en los años 60 y 70 una relación muy complicada y que llegó a firmar la paz después de 30 años. Ahora la paz se firmó en el 79, ha condenado el ataque a Gaza y por supuesto tampoco va a haber reunión con el presidente Joe Biden. O sea que Biden ha resbalado y eso es muy malo pues para el hegemón del mundo, porque Estados Unidos ya había enviado portaaviones, había enviado tropas. Ese era el poder mundial disuasivo. ¿Qué hace el presidente de Estados Unidos viajando para ser desairado? Debilita al hegemón y eso es muy malo para Occidente. Y seguramente vas a ver tú a Donald Trump en cualquier momento lanzándole las críticas sobre este viaje de Joe Biden. Yo puedo comprender la
el esfuerzo por buscar la paz, pero hay que hacer las cosas bien. Y creo que el Medio Oriente puede, a la luz de lo que ha habido en Gaza, Fernando, crear las condiciones para una exacerbación mayor. Es decir, en cualquier momento podríamos ver a Siria, que fue bombardeada hace pocos días, también interviniendo. Y seguramente el Hezbollah, que ya lo hace en el norte de Israel, que está en Líbano, Hezbollah, que es otro grupo extremista, y que ha llevado que hace 48 horas Israel decida la desocupación de sus habitantes de la zona fronteriza en Metula, entre otros espacios. Y añade el hecho de que Qatar ha decidido mirar a discreción si acaso termina o no cortando el suministro de gas para diversas partes del mundo por las exportaciones que hace. Todo esto muy malo, porque retrotrae el proceso de la normalización de las relaciones a que había llegado Israel con los países árabes, la congela, la detiene, como quieras, y abre espacio para que surjan estas visiones polarizadas. Ya estás viendo cómo han intentado incendiar consulados, embajadas de Estados Unidos o de Israel en diversas partes de Europa y del mundo entero. Miguel Ángel, sácame de una duda. Estaba pensando, antes del ataque de Hamas a Israel, a las zonas de los colonos, estos sectores, con todo lo que hemos visto, el proceso era de búsqueda de un encuentro, una normalización de relaciones entre países árabes con Israel. Estoy en lo cierto, ¿no? Estaban firmando algunos acuerdos, sí. Estaban acercándose países árabes a buscar una normalización de relaciones con Israel. El ataque, por supuesto, interrumpe todo eso. Pero jamás quedaba descolocado ahí ante la comunidad internacional y era un rechazo mundial el que recibía. Hasta que Israel respondió los primeros días con ataques masivos hacia, entre supuestamente blancos de Hamas dentro de la zona de la Franja de Gaza, y muchos de ellos fueron civiles, y se vieron las imágenes de ciudades destrozadas y edificios cayendo, que fueron la respuesta de Israel en un primer momento y paralizó los acercamientos árabes hacia Israel. Ahí estábamos en ese momento, y las medidas complementarias y agresivas de Israel contra la Franja de Gaza, como el anunciar un ataque masivo en la zona y decir que salgan de esos sectores y se vayan hacia Egipto porque van a destruir la zona de la Franja de Gaza donde está sentado Hamas, y les cortó el agua, les cortó la luz y les prohibió la ayuda humanitaria. Hasta ahí habíamos llegado, pero ahora el bombardeo coloca la situación en otro límite, en otro punto, porque la verdad es poco creíble la versión de que sea un ataque hecho por los propios árabes o terroristas que hayan llevado adelante la destrucción o la muerte de heridos, y que llega a cerca de 500. Y justamente cuando llega Biden, o sea, a Israel lo que ha hecho con los bombardeos y todo es radicalizar todo hacia los sectores de derecha más extremos, y quienes los acompañan. Ahí queda descolocado Biden, que es demócrata y no es republicano, donde se sentiría más como pez en el agua a Trump. Totalmente de acuerdo. Lo que estamos viendo es una desacreditación de Israel ante el mundo. Y mira que yo siempre he pensado y sigo pensando que Israel tiene todo el derecho del mundo de vivir en paz, de vivir con tranquilidad. He dicho siempre que la región de la Palestina siempre ha sido árabe y siempre ha sido judía. Y ayer decía en las clases a mis alumnos que Jesús de Nazaret le preguntaba qué cosa fue, judío,
¿Y dónde nació Jesús de Nazaret? En Belén. ¿Y qué es Belén? Árabe. ¿Te das cuenta? O sea, seamos claros. Los israelíes, los judíos, la religión, etcétera, y los árabes, en verdad están en una situación muy compleja por las polarizaciones, y en el momento actual están entrando a tallar vectores políticos. Por ejemplo, Benjamín Netanyahu, en verdad, hacia adentro, en el frente interno, la tiene muy difícil. Están pidiendo su cabeza. Los opositores han acrecido. Recuerda que por el ataque del Hamas hay cerca de 1.200 muertos israelíes. Y esos 1.200 muertos, todas las familias que ellos integran, componen, etcétera, han exacerbado. Entonces el primer ministro de Israel, mira tú, si no tiene un resultado positivo en Gaza, lo van a colgar, digo políticamente, lo van a defenestrar, y eso va a ser muy malo para él. Entonces yo creo que él por eso está decidido a ir al fondo. Acabo de ver la foto del encuentro entre Joe Biden y Benjamín Netanyahu, bastante fría. Pareciera como que Benjamín Netanyahu no sopesa ni va a tomar en cuenta lo que le puede decir Joe Biden, y ya te dije que Joe Biden no ha sabido usar sus fichas. Es el supremo poder del mundo en términos de poder mundial, y no ha sabido utilizar sus espacios. Creo que la situación puede extenderse, como no, por la hipersensibilidad que está generando el tema del ataque reciente a un hospital en Gaza. Mira, la comunidad internacional la semana pasada prácticamente estuvo con Israel, y esta semana que han venido todos estos ataques, está con Palestina. No digo que la comunidad internacional debe estar oscilando, lo que quiero decir es que hay una enorme sensibilidad mundial, e Israel y su primer ministro deben ser conscientes de ello. Cuidado con que la paz en la región, que ya es digamos una utopía entre Israel y Palestina en estos momentos, también lo sea con el mundo árabe. El mundo árabe históricamente ha reaccionado en equipo, en grupo, como se hizo por el panarabismo en los años 40. Ahora es verdad que no hay panarabismo, pero por lo menos los países con los que Estados Unidos normalizó sus relaciones están en estos momentos en una discreción, y los otros con los que estaban normalizándose, es decir, te hablo de Qatar, te hablo de Arabia Saudita, digamos, se ha estancado. Y eso no es bueno, pues, porque al mirar cómo los hermanos, porque así se tratan los árabes, son atacados, violentados, mira, cualquier cosa puede pasar mañana más tarde como un acto reactivo de la sociedad árabe o sociedad musulmana respecto de Israel, que ha vivido siempre rodeada de un mundo árabe con el que ha tenido las diferencias que ya sabes. Sí, ahora quiero dejar en claro, o sea, jamás lo que ha cometido es también violaciones a derechos humanos, y ha actuado de una forma que no se debe de ningún punto de vista respaldar, porque ha atacado a civiles, y eso es un crimen de guerra y violaciones de derechos humanos. Israel ha respondido igual y hasta peor en ese punto. Quería, Miguel Ángel, leerte algunos tweets que están publicando los periodistas de el New York Times para ponernos en contexto de lo que pasa en esos momentos en Israel, ya que ambos estamos en nuestras labores y se va actualizando la noticia en todo momento. Sí. Hace unos minutos Kate Rogers ha dicho: en Tel Aviv
el presidente Biden acaba de iniciar su discurso. Vengo a Israel con un mensaje simple. No están solos, dijo. Luego ha publicado la misma periodista: los funcionarios estadounidenses creen que 13 estadounidenses están desaparecidos o secuestrados por Hamas. 13. Los funcionarios me dijeron esta semana que han sido claros con las familias de los desaparecidos sobre lo que saben y lo que no saben, y aún se desconoce mucho sobre su paradero. La misma periodista agrega en otro Twitter: a relatar la violencia del ataque del 7 de octubre, Biden reiteró lo que él y el primer ministro Netanyahu han dicho repetidamente, que los asesinatos cometidos por combatientes de Hamas recordaban las tácticas empleadas por los militantes del Estado Islámico. Entre comillas, la brutalidad que vimos habría afectado profundamente en cualquier parte del mundo, pero afecta más profundamente aquí en Israel, cierro comillas, dijo Biden, y agregó que no había mayor prioridad para él que el regreso de los rehenes estadounidenses en poder de Hamas. El periodista Michael Shear en New York Times también tuitea y dice: Biden repitió una de las frases más utilizadas para conectar con el dolor del pueblo israelí, diciendo que sabe cómo se sienten, entre comillas. Lo sé, cierro comillas, dijo. Abre comillas: es como un agujero negro en medio de tu pecho. Te sientes como si te hubieran absorbido. Cierra comillas, es lo que dijo Biden en la conferencia. Biden prometió pedir, entre comillas, al Congreso de Estados Unidos un paquete de apoyo sin precedentes para la defensa de Israel, cierra comillas. Dijo que la solicitud se presentaría a finales de semana, aunque los republicanos en la Cámara hasta ahora no han logrado elegir un presidente, algo que podría obstaculizar la aprobación de esa solicitud. El periodista Sanger, para cerrar, indica lo siguiente: un tercer periodista dice: la aceptación por parte de Biden de las comparaciones con el Holocausto y luego del reconocimiento inmediato de Israel por parte de Truman después de que éste declarara su independencia es una notable duplicación de los compromisos que asumió hace una semana. Se centra nuevamente en el horror del ataque que inició todo esto en lugar de la reacción, entre comillas, hay que hacer justicia, cierra comillas, afirmó, pero añadió que después del 11 de septiembre la rabia llevó a Estados Unidos a cometer errores. Y vuelve a agregar este periodista: acordémonos eso que he dicho, después del 11 de septiembre la rabia llevó a cometer errores. El periodista indica al final: ahora está desviándose para centrar a Israel en sus objetivos, para recordarle a Netanyahu y a la nación israelí que la ira no es una estrategia. Recordó que hacer, entre comillas, preguntas difíciles, cierra comillas, requiere, abro comillas, claridad sobre los objetivos, cierro comillas, de la operación. Y finalizo indicando que Biden también repite que Estados Unidos ha visto pruebas de que el cohete que impactó en el hospital no fue lanzado por Israel. Fuentes estadounidenses me han dicho que esa evidencia incluye datos recopilados por agencias de inteligencia estadounidenses, no solo por Israel. Eso con respecto a que era no era un cohete de Israel, según lo que ha dicho Biden en la locución que he tenido el día de hoy. ¿Qué opinas de esto, Miguel Ángel? Fíjate, Fernando, he escuchado con mucha atención los comillados que has hecho, Joe Biden. En verdad que para decir todo ello bastaba una conferencia de prensa en el jardín de la Casa Blanca. Estados Unidos, como digo en mi columna diaria en Expreso, es el hegemón de la tierra. Se está exponiendo a un proceso de debilitamiento. Joe Biden ya tenía sus portaaviones y sus soldados, que los países árabes le cierren la puerta y no lo reciban, eso no es bueno, porque comprenderás que en la política internacional los gestos son muy importantes y van delimitando. Tú una foto puedes concluir muchas cosas, y como el mundo de la política internacional supone como la economía especulación, hay que pensar muy bien
que las especulaciones en este momento son la regla del día. Por eso ves que hasta han recurrido a decir que se niega una autoría por parte de Israel del lanzamiento de los misiles, de los ataques al hospital de Gaza, imputándoselos a la yihad islámica. Todo eso es ida y vuelta de imputaciones recíprocas que no van a contribuir a nada. Por esa razón hay que actuar con mucha discreción. Creo que Israel de Netanyahu, así lo subrayo, tiene que darse cuenta que cualquier acción sobre Gaza, si no es circunscrita de manera específica, detallada, ellos tienen la información y tienen capacidad para determinarlo, así significará en verdad una arremetida mayor, una exasperación mayor. Otra foto de otro bombardeo en Gaza, como en el hospital, yo ya no estoy en condiciones de solventar un análisis de solamente diplomacia para el Medio Oriente, y vamos a ver una reacción en cadena de otros actores del Medio Oriente, sobre todo del Estado que no te he mencionado hasta ahora, que no siendo árabe, pero sí islámico y chiita, como es Irán, país persa, pues se las tiene juradas a Israel, porque su constitución política habla de la extinción del Estado de Israel. Es verdad que Israel tiene apoyo de Estados Unidos, logístico, pero yo no veo a Estados Unidos interviniendo directamente. Nunca lo ha hecho en el Medio Oriente, nunca ha tenido una participación activa. Esto no es Vietnam, no es Afganistán. El Medio Oriente tiene otra composición. Entonces Estados Unidos de América también va a hacer una valoración objetiva para mirar como corresponde al hegemón, si conviene o no conviene, y mirar hasta dónde puede llegar. Estados Unidos cierra filas con Israel, pero no significa que vaya a darle la espalda al mundo árabe, porque si no se queda sin petróleo, y el petróleo sigue siendo la gran vedette de la geopolítica mundial. Cambia y trastoca como Napoleón cuando cambió el mundo a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX, y Estados Unidos, que no es precisamente el superhegemón de la Tierra, sino que ya está casi en camino al mundo multipolar, donde deberá compartir con otros países la hegemonía de la Tierra, tendrá que hacer sus valoraciones. Mientras tanto, los otros actores grandes del sistema internacional como China, India y Rusia van a estar mirando a discreción la participación de Estados Unidos, que yo estoy persuadido que en el ajedrez solamente será disuasivo, no habrá una participación directa, proporcionará todo lo más posible, dinero, armas, pero no será parte del conflicto, porque eso significaría primero un error en la dinámica, y creo que Henry Kissinger, que sigue vivo, lo miraría como un error para un Estados Unidos que tiene que comportar una visión hasta multilateralizada del conflicto en el Medio Oriente. Para cerrar, Miguel Ángel, estamos conversando con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, ex ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. ¿Qué diferencia hay en que el mundo se parte en bloques, como por ejemplo sucedió con Ucrania y Rusia, esto en pleno corazón de Europa, con una guerra iniciada por Rusia, una invasión generada sobre objetivos de Ucrania, en la búsqueda de ellos indicar que mantienen su frontera con Europa, mientras que por el otro lado Europa defiende a Ucrania de la invasión
de la invasión rusa, que los ucranianos querían entrar a la Unión Europea, a trasladarnos ahora, y ahí por supuesto está Rusia, China, ¿no? Potencias del mundo, Estados Unidos por el otro lado y las potencias europeas. Pero pasarnos a Medio Oriente y tener a Israel, que es el eje, la playa ¿no? Donde se embargan las principales potencias del mundo occidental, y por el otro lado tener a otro tipo de países que son los árabes, y en esa coyuntura es Egipto, está Jordania, Qatar, Arabia Saudita, pero también está Irán, como lo has mencionado, y los papeles que juegan en esa zona del mundo, China y Rusia. ¿Cómo trasvasamos o pasamos lo de Ucrania acá? Si el contexto es diferente, la situación es diferente, es más grave, ¿cómo nos ponemos en la geopolítica a ver la situación en Israel? Mira, Fernando, en la medida en que Estados Unidos no intervenga directamente, no vas a ver nunca a los chinos, ni a los hindúes, ni a los rusos interviniendo. O sea, ese es el parámetro. Estados Unidos sabe que el marco del conflicto en el Medio Oriente es eminentemente Medio Oriente, árabe y persa, en todo caso, no más de ese espacio. Claro, será sangriento si se extiende en ese marco, pero de allí no creo que salga, y no saldrá porque a Estados Unidos no le va a convenir intervenir. La actitud de Estados Unidos disuasiva solamente tiene ese libreto y no más que eso. Israel sabe que cuenta con Estados Unidos de América para todos sus apoyos, pero también es cierto que Israel de Netanyahu sabe que está desgastado, sabe que Estados Unidos le pone ciertos parámetros, y sabe también que no puede actuar solo por sí mismo porque perdería piso y peso. Netanyahu lo sabe, y por eso es que lo ves tú muy hermético, llevando adelante acciones como la que hemos visto recientemente, si acaso se confirma, y hay mucho hermetismo al interior de Israel. Por eso es que tú comprenderás que el ultimátum fue 24 horas, que llevan como 96, y no lleva adelante Israel el cometido de Netanyahu porque puede haber presiones internas en el propio Israel sobre el resultado, costo-beneficio en política internacional de una intervención militar. Contigo comentamos que de arranque el hecho mismo de que Israel incursione por vía terrestre van a matar a todos los rehenes. O sea, seamos claros. Y ese libreto de la muerte de los 200 rehenes que se supone hay, se lo van a tirar abajo en términos políticos a Benjamín Netanyahu, y no va a tener ningún tipo de actitud para sopesar su estabilidad política, y va a terminar muy mal. Y eso él también lo está valorando. Hay mucha presión, no solamente de Washington, sino al interior de la Knesset y del gabinete de guerra que se ha formado en Israel. Tendrán que hacer una valoración. Yo creo que lo que están en estos momentos haciendo el Hamas e Israel, aunque no lo digan públicamente, es mi intuición como experto en seguridad y defensa internacional y experto en conflictos, es que deben estar negociando canje de los 200, sabe Dios por cuántos más que pedirá Hamas, cuyos miembros están en las cárceles de Israel. Supondrá poner en libertad a muchos terroristas en las cárceles de Israel, pero esa decisión, que también será un menoscabo para Benjamín Netanyahu, será menor que
a que mueran esos 200 ciudadanos indefensos. Y yo creo que vamos a tener en las próximas horas, me puedo equivocar por supuesto, pero yo hago relaciones internacionales y miro escenarios, y yo creo que podría haber, a la luz de todos estos bombardeos y todas estas presiones, algún nivel de canje que puedan estar creándose condiciones para proceder, pero no será 200 por 200, eso no lo esperes. En la Nunca vida ha sido así. Eso va a ser 200 por 1000, 200 por 500, porque jamás sabe perfectamente cómo está el frente interno israelí, la valoración que hay sobre estos 200 rehenes, donde hay muchos niños, mujeres y una familia peruana, por cierto. Una pregunta final, permíteme agregar. Es latente la posibilidad de que la reacción de extremistas de Hamás puedan actuar más allá de la zona y actuar en otras partes del mundo sobre objetivos de Israel, llámese sinagogas u otros objetivos económicos de Israel, como ha sucedido en algún momento luego del 11 de septiembre? Pero por supuesto, eso ni lo dudes. Mira, yo acabo de llegar de Estados Unidos, como sabes, y en el aeropuerto volví a sentir lo que me pasó cuando estuve en Miami. Pasé por Estados Unidos a los 3 meses del atentado a la Torre Gemela. Tuvimos que sacarnos ahora para el retorno los zapatos, levantar las manos, o sea, lo de antes, todos, aquí no hay que un grupo, los que vengan en un tipo de avión, vengan de Sudamérica, nada, todos pasamos por un filtro riguroso en Nueva York. Esas son las alarmas que hay en el mundo entero, y ya tú has visto cómo en Europa han estado atacando en trenes, musulmanes que se identifican con la causa de Gaza. O sea, hay una exacerbación, y ten cuidado con los lobos solitarios que en el pasado hicieron hermética la vida a los europeos, y digo en el pasado inmediato. Entonces hay que tomar todos los niveles de seguridad en diversas partes del mundo. Ya se acabaron los tiempos como para decir que esto está pasando al otro lado del mundo y aquí estamos a tan lejos de espacio, no pasa nada. Eso no es verdad. El terrorismo internacional ha sabido extenderse por diversas partes del globo, lamentablemente, y todos los países, ricos, intermedios, periféricos, pobres, todos deben adoptar medidas de seguridad y defensa. La gran pregunta es, ¿qué medidas está adoptando el Estado peruano, cuya política exterior es cero? Eso vamos, ya lo hemos conversado en la anterior, y creo que en la siguiente vamos a hablar de todo lo que está pasando con el desastre que es la Cancillería en nuestro país, no solamente con los viajes de Dina Boluarte, sino la reacción a las situaciones y a los hechos internacionales que debe tener la Cancillería peruana, que siempre ha manejado en sus épocas una posición importante a nivel internacional. Dejo solamente, Miguel Ángel, para nuestros oyentes, que hace un tiempo un soldado israelí fue secuestrado por 5 años por Hamás. Se llama Gilad Shalit, y fue canjeado por más de 1000 prisioneros palestinos. Ese fue el canje que hicieron en su momento entre Hamás e Israel, ¿no? Para dejarlo sobre el tapete, sobre la cantidad de secuestrados que hay ahora, el canje y la preocupación, porque no todos son ciudadanos de Israel, sino hay de otras nacionalidades, peruanos, norteamericanos, españoles, que hay en esa lista de 199, según indica la Casa Blanca. Es que así son las prácticas de Hamás, de Hezbollah, de la Yihad Islámica, del Boko Haram, del Estado Islámico, de Al Qaeda, y puedo seguir.
O sea, esas son las prácticas. No es una relación numérica de equidad. No. Aquí es unos cuantos por muchos. Entonces, ya te digo que si hay canje, que es lo que se debe estar trabajando, será 200 por 1000. Y vas a ver tú que ese será un punto de inflexión. Como se trata de vidas humanas, pues Netanyahu debe estar haciendo una valoración. ¿Qué cosa será lo menos realistamente, lo menos que le va a producir impacto? ¿La muerte de 200 rehenes o la liberación de 1000 terroristas inocentes, entre todos los que haya en las cárceles de Israel? Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna. Gracias, como siempre, por ponernos en contexto de todo lo que está pasando en el mundo con tu análisis internacional. Muchas gracias y un abrazo desde Tacna. Un abrazo para ustedes, buenos días. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista y ex ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, nos